Era la mañana de Acción de Gracias, y me desperté en mi apartamento en Chicago, sintiendo ese peso familiar en mi pecho. Cada año, la reunión familiar se parecía más a un teatro, donde todos fingían que todo estaba bien. Este año, la reunión sería en The Breakers, un lujoso resort en Palm Beach, Florida. Mi abuelo, como siempre, hizo un punto de jugar todo, pero en la práctica solo sirvió para alimentar las tensiones que nadie quería admitir. Mientras revisé mi maleta por última vez, me encontré mirando mi reflejo en el espejo y suspirando. Ya sabía que estas vacaciones no serían diferentes de las anteriores. Mi nombre es Natalia. Tengo 36 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología. Vivo solo en un apartamento que compré después de años de esfuerzo. Gano $150,000 al año, suficiente para vivir bien, sin lujos innecesarios, y aún así ahorrar. Mi abuelo, un hombre que admiro profundamente, siempre me ha enseñado que el dinero solo vale la pena cuando se trata de dignidad. A menudo dice que los que viven en apariencia pierden el control de su propia vida. Estas palabras han estado conmigo desde la infancia. Mi abuelo es el pilar financiero de nuestra familia. Construyó su fortuna en el sector de la construcción y durante años sostuvo el estilo de vida de casi todos los que nos rodean. Mi padre, George, y mi madre, Margot, viven en una casa cómoda en Florida, pero esta casa solo se mantiene con su ayuda financiera. Les gusta parecer autosuficientes, pero sé que sin su apoyo no tendrían que pagar las facturas. Esto siempre me ha molestado, principalmente porque nunca recibí este tipo de apoyo. Desde una edad temprana, aprendí a girar solo. Mi hermana, Gabrielle, es un caso aparte. Tiene 34 años y vive como ama de casa después de ser azafata. A pesar de no trabajar, Gabrielle y su esposo viven como si tuvieran ingresos ilimitados. Viven en una gran casa, conducen autos de lujo, y su hija, Amy, estudia en una escuela privada muy costosa. Pero todo esto es apoyado por mi abuelo. El alquiler de la casa, las tarifas de matrícula de la escuela e incluso las compras de supermercados son pagadas por él. A Gabrielle le gusta mostrar esta vida perfecta en las redes sociales, publicar fotos de bolsas caras, lujosas cenas y viajes frecuentes. Pero para mí todo es una fachada. Mientras luchaba por pagar a mi universidad con becas y trabajos de medio tiempo, Gabrielle tenía todo pagado por nuestros padres y luego su abuelo. Cuando me quejé, escuché que ella necesitaba más que yo. Este favoritismo ha dejado marcas, pero aprendí a aceptar que algunas cosas nunca cambian. Sin embargo, esto no hace que las reuniones familiares sean menos incómodas. Puse mi maleta en el taxi que me llevaría al aeropuerto, tratando de prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Ya podría imaginar a Gabrielle tratando de llamar la atención con historias exageradas. Mis padres fingen que no vieron. La tensión y la mirada preocupada de mi abuelo. Siempre se da cuenta de cuando algo está mal, pero evite hablar de ello. Lo que me dio la fuerza para enfrentar otras vacaciones era saber que al menos tenía la tranquilidad de vivir una vida construida por mí mismo, sin depender de nadie. En el vuelo a Palm Beach, miré por la ventana del avión y me pregunté si este año sería diferente. ¿Alguien finalmente diría lo que todos estaban pensando? ¿Se dejarían apariciones? ¿O es solo otro intento fallido de mantener las cosas como son? Cuando el avión aterrizó, todavía no tenía las respuestas, pero sabía que de una forma u otra, estas vacaciones estarían marcadas en la memoria. El taxi se detuvo en la entrada de los interruptores, y durante unos segundos vi el lugar. El hotel era grandioso, con una imponente fachada y detalles que se parecían a palacios europeos. Las personas bien vestidas entraron y salen, llevando bolsas que probablemente cuestan más que muchos salarios. Respiré hondo, tratando de prepararme para lo que vendría. El vestíbulo fue aún más impresionante. Enormes candelabros colgaban del techo, y el piso de mármol brillaba como un espejo. Mientras caminaba hacia la recepción, vi a mis padres, sentados en uno de los sofás, aparentemente discutiendo algo. Mi madre llevaba un vestido nuevo, claramente comprado para la ocasión, mientras que mi padre parecía incómodo en ropa casual. Cuando nuestros ojos cruzaron, esquivaron rápidamente, fingiendo no verme. No me sorprendió. En la recepción, el asistente me recibió con una sonrisa educada. «Bienvenido a los Breakers. ¿Puedo tener tu nombre, por favor?» Di mis datos, y ella comenzó a buscar el sistema. Después de unos minutos de silencio, frunció el ceño. «Señora, lo siento.
Pero no encontré ninguna reserva a tu nombre. Estaba confundido. Esto debe ser un error. Mi familia tiene varias reservas hechas por mi abuelo. ¿Podrías comprobar de nuevo? Lo intentó de nuevo, pero por su aspecto. Me di cuenta de que algo andaba mal. Antes de que pudiera insistir, escuché una voz familiar detrás de mí. «¡Ah, Natalia! ¡Finalmente llegó!». Gabriela apareció, vistiendo un vestido de diseñador y llevando una bolsa que parecía un escaparate. Ella sonrió, pero el tono de su voz estaba cargado de ironía. «¿Está todo bien con tu reserva?». Antes de que pudiera responder, ella recurrió a la recepcionista y dijo: «Debe haber algunos malentendidos. Yo mismo hice las reservas». El asistente miró a Gabriel, esperando una explicación. Fue entonces cuando ella arrojó la bomba. «De hecho, hice reservas para nuestros padres, para mí, mi esposo y mi hija. Pensé que Natalia, siendo tan independiente, preferiría resolver su propia estadía». Ella dijo eso con una sonrisa en su rostro, como si me estuviera haciendo un favor. Todavía estuve por unos segundos, tratando de demandar lo que acababa de escuchar. La frialdad en sus palabras, mezclada con el tono de superioridad, era insoportable. Miré a mi alrededor. Mis padres, que estaban lo suficientemente cerca como para escuchar, fingían estar ocupados agitando sus teléfonos celulares. Nadie dijo nada. Respiré hondo. No valía la pena discutir allí en público ante extraños. Con un tono tranquilo pero firme dije: «Entendí. En este caso te dejaré disfrutar de la estadía familiar. No quiero molestar». Gabriel parecía sorprendida. Creo que ella esperaba que hiciera una escena o pidiera ayuda. En cambio, agarré mi maleta y salí, ignorando sus llamadas. Llamé a un taxi a través de la aplicación y esperé afuera, sintiendo el calor del sol sobre la piel. Por primera vez, no me sentí enojado ni herido, solo alivio. Tal vez era hora de cortar los lazos con ellos. En el camino al aeropuerto, tomé mi teléfono celular y llamé a mi abuelo. Él respondió en el tercer toque. «Natalia, querida, ¿has llegado al hotel?». Le expliqué lo que había sucedido, sin omitir detalles. Conté sobre la reserva inexistente, las palabras de Gabriel y la reacción de mis padres. Escuchó todo en silencio. Cuando terminé, solo dije: «Entendí. No te preocupes, lo cuidaré». Regresé a Chicago esa misma noche. En el vuelo, mientras miraba por la ventana, sentí algo que no esperaba: libertad. Por primera vez en años, no necesitaba fingir nada. No necesitaba someterme a la dinámica de una familia que nunca valoró mi esfuerzo. Quizás, finalmente, las cosas estaban cambiando. Los días siguientes fueron agitados, pero por otras razones. Gabriel, mis padres e incluso su esposo comenzaron a bombardearme con mensajes. Primero vinieron las falsas excusas. «No era mi intención, Natalia. Debe haber sido un malentendido. ¿No quieres intentarlo de nuevo? Estoy seguro de que el abuelo estaría triste si no participaras». Luego vinieron los cargos. «¿Por qué te contaste sobre esto?». Ahora está furioso, y todos estamos pagando el precio. Mi abuelo era más rápido de lo que esperaba. Solo 2 días después del incidente, envió un correo electrónico a toda la familia. En el texto, dejó en claro que la forma en que fui tratada era inaceptable y que desde ese momento estaba suspendiendo todo el apoyo financiero a Gabriel y mis padres. El respeto y la dignidad deben ser valores no negociables. Quien elige la apariencia en lugar de la esencia pierde el derecho a mi ayuda. El impacto fue inmediato. Gabriel entró en pánico. Ella me llamó más de 20 veces el mismo día, pero no respondí. En uno de los mensajes, su voz temblaba. «Natalia, por favor hable con el abuelo. No puede hacer eso. Amy no tiene la culpa». ¿Qué voy a hacer ahora? Mis padres también comenzaron a enviar mensajes, pero el tono era bastante diferente. Me culparon por lo que pasó. Si no te hubieras quejado, eso no habría sucedido. Ahora, todos estamos pagando por sus decisiones impulsivas. Sabía que estaban desesperados, pero por primera vez no me sentí responsable. Mientras trataban las consecuencias, seguí tocando mi vida. Trabajar, invertir y construir un futuro sólido, como mi abuelo siempre me ha enseñado. En el fondo, sabía que quería que continuara, sin dejarme arrestar durante el pasado. En los días siguientes, el impacto de la decisión de mi abuelo comenzó a quedarse claro. Gabriel, que siempre vivía rodeada de lujos, estaba completamente perdido. Sus redes sociales, una vez llenas de publicaciones con bolsas de diseñador y cenas caras, estaban en silencio.
Apareció una u otra publicación, pero el tono era bastante diferente. En uno de los pocos mensajes que me envió, sin cargos ni excusas, admitió: Amy comenzó hoy en la escuela pública. Ella preguntó por qué tenía que dejar el viejo, pero no sabía qué responder. Por primera vez sentí un toque de sinceridad en su voz. Tal vez estaba empezando a entender la realidad. Mis padres, por otro lado, estaban lidiando con una crisis diferente. Sin el apoyo financiero de mi abuelo, ya no podían mantener la casa en Florida. El primer mensaje de mi madre estaba lleno de excusas e intentos de justificar sus acciones. Natalia, sé que cometemos errores. Es posible que hayamos sido injusto para usted en el pasado, pero no sabíamos qué más hacer. Siempre ha sido tan fuerte. Y Gabriel, bueno, ella siempre necesitaba más. Espero que puedas entender. A pesar de tratar de mantener un tono conciliador, su mensaje solo me hizo más frustrado. Durante años, ella y mi padre habían ignorado mi esfuerzo mientras priorizaron a mi hermana. Ahora que enfrentaban dificultades, intentaron justificar todo como un malentendido. Sabía que no sería fácil para ellos, pero también sabía que era necesario. La decisión de mi abuelo tuvo consecuencias aún más profundas de lo que esperaba. Gabriel comenzó a vender pertenencias para pagar facturas acumuladas. Ella puso a la venta varias bolsas y zapatos que solían mostrar tan orgullosamente. En un breve mensaje admitió: Nunca pensé que llegarías a él, pero ahí es donde estoy ahora. Mientras tanto, mi padre comenzó a hablar de vender la casa. Mi madre, reacia al principio, terminó de acuerdo. En un correo electrónico escribió: Estamos tratando de vender la casa, pero el mercado no es bueno. No sabemos qué hacer. Tal vez podría ayudarnos con un préstamo, hasta que las cosas mejoren. Leí el mensaje varias veces antes de decidir que no respondería. Necesitaban aprender a lidiar con las consecuencias de sus propias elecciones. A pesar de todos estos cambios, mi vida todavía estaba en silencio. Mi trabajo iba bien, y acababa de recibir un ascenso para liderar un proyecto importante. El aumento del salario fue una recompensa por el esfuerzo que había dedicado en los últimos años. También comencé a participar en grupos de estudio, de inversión, conociendo a personas que compartieron los mismos valores que yo. Estas conversaciones fueron refrescantes, libres de las superficialidades que me molestaron tanto en mi familia. Un día, recibí un paquete de mi abuelo. El interior. Había un boleto corto y directo. Natalia, el orgullo es más que logros materiales. Es saber que puedes caminar con tus propias piernas. Nunca olvides eso. El regalo era un collar de perlas simple pero elegante, como todo lo que hizo. Sostuve el collar por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. A pesar de todo, sabía que estaba tratando de enseñarme algo importante. Mientras mi familia enfrentaba sus crisis, Gabriel comenzó a buscarme con más frecuencia. Ella todavía me envió mensajes culpando a mi abuelo por la situación, pero el tono estaba cambiando. En una llamada que decidí responder, admitió por primera vez que podría haber exagerado. Solo quería que todo se viera perfecto, ¿sabes? Por Amy. Quería que tuviera todo lo que nunca tuve. Respiré hondo antes de responder. Entiendo, Gabriel, pero debes dejar de vivir para apariciones. No hay problema para comenzar de nuevo, pero debe ser real, sin pretender. Estaba en silencio, y por primera vez sentí que mis palabras tenían que venir a ella, pero sabía que cambiar sería difícil, especialmente para alguien como Gabriel. Mis padres, por otro lado, todavía se resistían. Aunque admitieron que necesitaban cambiar, seguían buscando formas de recuperar la ayuda financiera de mi abuelo. Mi padre trató de contactarlo, pero no recibió respuesta. Mi madre me envió un correo electrónico diciendo: Tal vez puedas hablar con él. Te escucha. Solo necesitamos la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas correctas. Sabía que no podía intervenir. El abuelo había tomado una decisión, e interferir sería ir en contra de todo lo que me había enseñado. Mientras tanto, el tiempo continuó pasando. Amy parecía estar adaptándose bien a la nueva escuela. Gabriel, aunque todavía lidió con la deuda, comenzó a trabajar en la mitad de una tienda local. Fue un pequeño paso, pero para alguien como ella, significó mucho. En un mensaje reciente, ella escribió: Nunca imaginé que estaría aquí, pero en cierto modo es bueno saber que estoy haciendo algo por mí mismo. Por otro lado, mis padres lograron vender la casa y se mudaron a un condominio más simple. Mi madre mencionó que a pesar de ser un cambio difícil, la nueva rutina era ser más ligera. Es posible que nunca hayamos aprendido a vivir con menos porque nunca lo necesitamos. Ahora que no tenemos otra opción,
Estamos descubriendo que puede ser liberador. Estas palabras de ella eran casi increíbles. En cuanto a mí, mi vida todavía estaba tranquila. Aprendí que a veces lo mejor que podemos hacer es seguir adelante, permitiendo que las personas aprendan de sus propias elecciones. Poco a poco, la frecuencia de los mensajes de mi familia ha disminuido. Gabriela y mis padres se estaban ajustando, cada uno a su manera. Una noche, mientras organizaba algunas cosas en casa, encontré el regalo que había comprado para Amy en acción de gracias. Un clips de perlas. Sostuve el objeto por un momento, pensando en lo hermoso que se vería usando. Decidí conservarlo de nuevo. Quizás, en el futuro, cuando era mayor y entendía la importancia de construir algo por sí solo, sería el momento adecuado para entregarlo. Mirando por la ventana de mi apartamento, mirando las luces de Chicago brillando en la noche, me sentí solo. Por primera vez, sabía que no necesitaba la aprobación o reconocimiento de nadie para seguir adelante. Mi familia se enfrentaba a sus propias batallas, pero en el fondo, sabía que era exactamente donde debería estar. 3 semanas después, del Día de Acción de Gracias, los mensajes de mi familia disminuyeron, pero su tensión a su alrededor parecía aumentar. Gabriel, que todavía estaba tratando de reorganizar su vida, me envió un breve mensaje. El abuelo llamó a una reunión familiar. Todos necesitan ir. Me sorprendió. Raramente tomaba actitudes directas, pero parecía que este era el momento de enfrentar todo. La reunión fue programada para un sábado por la tarde en su casa. Cuando llegué, el ambiente era pesado. Gabriela estaba a su lado, revolviendo su teléfono celular nerviosamente. Amy jugó con un cuaderno de dibujo en la esquina de la habitación, ajeno a la situación. Mi abuelo entró en la habitación con su postura firme y serena, pero su mirada era diferente esa vez. Se sentó en el sillón de cuero y esperó que se instalara el silencio antes de comenzar a hablar. Soy viejo y no tengo paciencia para lidiar con lo que vi que sucede en el Día de Acción de Gracias, dijo, una voz firme. Lo que le pasó a Natalia fue vergonzoso, no solo porque fue irrespetada, sino porque mostró cuán lejos se ha desviado nuestra familia de lo que realmente importa. Gabriel trató de interrumpirlo, pero levantó la mano. No terminé. Has construido una vida basada en la dependencia y la apariencia. No han enseñado nada a la próxima generación, más allá de jactarse de algo que no pueden pagar. Natalia, por otro lado, hizo lo que siempre enseñé. Construyó su propia vida con dignidad y esfuerzo. La habitación estaba en silencio. Mis padres evitaron mirarlo, y Gabriel parecía incómodo. Amy finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y estaba callado mirando la escena, así que tomé una decisión que será permanente. La ayuda financiera que ha recibido hasta ahora está cerrada. Definitivamente. Necesitas aprender a vivir solo. He hecho más que suficiente. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre intentó discutir. Pero sabes que siempre hicimos lo mejor, para Gabriel y Amy. Por eso necesitamos tu ayuda. Fue por su bien. Mi abuelo no se sacudió a sí mismo. Si haces tu mejor esfuerzo, significaba aprovecharme y despreciar a otra hija que luchó por todo sola, por lo que tu idea familiar está mal. Gabriel, quien hasta entonces estaba en silencio, finalmente explotó. No entiendes lo difícil. ¿Qué es? Solo quería que Amy tuviera una buena vida. ¿Cómo puedes dejarnos así de repente? ¿Qué vamos a hacer ahora? La miró sin perder la calma. Gabriel, tuviste todas las oportunidades. Te di la oportunidad de aprender a manejar tu vida, pero tú elegiste la forma más fácil. Ahora es el momento de enfrentar las consecuencias. La habitación se sumergió en silencio de nuevo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Fue doloroso ver a mi familia colapsar de esta manera, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Después de un tiempo, mi abuelo se volvió hacia mí. Natalia, eres prueba de que puedes vivir honestamente y dignos. Gracias por recordarme eso. Hizo una pausa y continuó. Quiero asegurarme de que lo que me pasó nunca se repite. Así que estoy ajustando mi herencia. No te preocupes, habrá igualdad. Pero mientras estoy vivo, mi ayuda solo será para aquellos que aprenden a vivir responsablemente. Nadie respondió. La reunión terminó con un sentido de cierre, pero también de cambio. Mi familia, por primera vez, se vio obligada a enfrentar sus elecciones. En los siguientes meses, las cosas comenzaron a cambiar. Gabriel finalmente aceptó el trabajo de tiempo completo, algo que dijo que nunca tendría que hacer. Amy comenzó a adaptarse a la nueva escuela y parecía feliz,
incluso sin los lujos antes. En un mensaje inesperado, Gabriel me agradeció. Tal vez llevó tiempo, pero creo que entiendo lo que tú y el abuelo querían decir. Estoy intentando, de verdad. Mis padres también enfrentaron desafíos. La venta de la casa se finalizó y se mudaron a un condominio más pequeño. Mi madre comenzó a cocinar para ferias locales y, por primera vez, parecía tener un propósito más allá de mantener las apariencias. Nunca pensé que era decir eso, pero vivir con menos puede ser liberador, escribió en un correo electrónico. Mi relación con ellos todavía estaba distante, pero sentí que gradualmente el peso de las heridas pasadas estaba disminuyendo. No esperaba grandes reconciliaciones, pero estaba dispuesto a dejar que actuaran el tiempo. En cuanto a mí, mi vida todavía estaba tranquila. Me concentré en el trabajo, y mi abuelo y yo nos acercamos aún más. Me llamaba a menudo, siempre preguntando sobre mi trabajo y dándome consejos sobre inversiones. Un día me dijo algo que estaba marcado. Natalia, el verdadero valor de una persona es cómo enfrentan los desafíos. No olvides que tu fuerza proviene de las elecciones que hiciste. Un día, mientras arreglaba mi casa, encontré el clip de perla que había comprado para Amy en acción de gracias. Decidí conservarlo de nuevo. Sabía que un día, cuando ella era mayor, podía dar el presente y explicar lo que él representaba: esfuerzo, independencia y dignidad. Mientras tanto, Gabriel siguió siendo su viaje de reconstrucción. Todavía tenía dificultades, pero por primera vez estaba tratando de darse la vuelta sin depender de los demás. Mis padres también se veían más tranquilos, incluso con menos recursos. Habían aprendido que vivir simplemente era posible. En primavera, recibí un mensaje de mi abuelo. Él dijo: el orgullo no es algo que compras, es algo que está conquistado. Me mostraste eso, Natalia. Gracias por ser la nieta que siempre quise tener. Meses después de esa reunión familiar, los cambios comenzaron a consolidarse. Gabriel, que una vez vivió de apariciones, ahora enfrentaba la vida con más realismo. Aunque todavía había tiempos de dificultad, se adaptó a la nueva rutina de trabajo. En un correo electrónico, me dijo que había recibido un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, y por primera vez estaba pagando sus propias facturas, incluso con esfuerzo. Amy también se veía bien. Gabriel le envió una foto con el uniforme de la escuela pública, sonriendo junto a sus amigos. Era una imagen simple, pero decía mucho. La ostentación había estado atrás, y eso parecía traer más ligereza. Ella está aprendiendo a valorar cosas pequeñas, escribió Gabriel. Y yo también pienso en mí. Mis padres, que siempre vivían dependientes de mi abuelo, enfrentaban una realidad completamente nueva. Después de vender la casa, se mudaron a un condominio más pequeño y comenzaron a vivir con un presupuesto mucho más estricto. Mi madre encontró una manera de ganar dinero haciendo pasteles para vender en ferias locales, y mi padre comenzó a ofrecer servicios de consultoría como arquitecto retirado. No era lo que imaginaron para la jubilación, pero se estaban ajustando. Un mensaje reciente de mi madre me llamó la atención. Natalia, no quiero justificar los errores que cometimos con usted en el pasado, pero finalmente estamos entendiendo cómo nuestras elecciones fueron egoístas. Gracias por ser paciente, incluso cuando no lo merecemos. No era una excusa completa, pero era la más cercana a un perdón que había recibido. Esto me dio la esperanza de que algún día nuestra relación realmente pudiera mejorar. Mientras tanto, mi vida todavía era tranquila y productiva. En el trabajo, me promovieron nuevamente, y mi salario aumentó, lo que refleja el esfuerzo que siempre puse en todo lo que hago. También seguí participando en grupos de estudio de inversiones y finanzas. Las personas que conocí allí compartieron historias de esfuerzo y superación, y estos intercambios me inspiraron cada vez más. Mi abuelo y yo seguimos cerrando. Siempre me llamaba para saber cómo estaba y para compartir sus reflexiones. En una de estas conversaciones, dijo algo marcado. Natalia, la vida no se trata de lo que tienes, sino de en quién te conviertes. Elegiste ser fuerte cuando podría conformarse. Esto es lo que te hace diferente. Un día, decidí visitar Gabriel y Amy. Fue durante meses que no me había visto en persona, y sentí que era hora de tratar de reconstruir algunos lazos. Cuando llegué a su casa, la diferencia era evidente. La casa era más modesta, sin los objetos de lujo que solían ocupar cada esquina, pero había un aire de bienvenida que no existía antes. Amy me recibió con un abrazo,
emocionada de mostrar sus dibujos y contar sobre la escuela. Gabriel, aunque visiblemente cansada, parecía más ligera. Durante el café ella me dijo: «Natalia, no mentiré. Fue difícil al principio, pero estoy empezando a entender que mi obsesión por mostrar una vida perfecta me alejó de las cosas que realmente importan. Sé que cometí muchos errores, especialmente contigo. Espero que algún día puedas perdonarme». Estuve en silencio por unos segundos antes de responder. No guardo rencor, Gabriel. Solo quiero que tú y Amy sean felices, pero realmente, sin tratar de complacer a nadie más que a ti mismo. Cuando me fui, dejé el clip Pearl que había comprado para Amy en acción de gracias. Cuando entregué, él dijo: «Manténgalo con amor. Es simple pero hermoso, como deberían ser las cosas más importantes de la vida». Ella sonrió y lo agradeció, y sentí que ese momento era más significativo que cualquier excusa o promesa. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, mi familia finalmente se estaba adaptando a la realidad. No sabía si todo se vería bien para siempre, pero por primera vez hubo un esfuerzo genuino para que todos cambiaran. Al final, ese día de acción de gracias había sido una cuenca. Expuso las debilidades de nuestra familia, pero también trajo la oportunidad de comenzar de nuevo. Para mí, fue una oportunidad para reafirmar que el camino que elegí, no importa cuánto fuera, fue el correcto. Construir una vida basada en la verdad y el esfuerzo valió la pena cada desafío.